tardes. Mi nombre es Fernando Mena, soy asesor técnico de Cementos Biobío y para mí es un gusto estar con ustedes hoy día acá. ¿Ya? Sé que algunas personas vienen de fuera de Santiago, así que gracias por estar presentes. Nosotros hemos preparado un par de charlas para este evento del Círculo Especialista de Sodimac. La primera fue de hoy en la mañana y tiene que ver más con tecnología del hormigón. La que vamos a relatar ahora, que se llama Cuidando nuestras obras, tiene que ver principalmente con el cuidado que tenemos que tener con las obras de hormigón en los tiempos donde el clima es medio adverso, ¿ya? Cuando tenemos tiempo de frío y cuando tenemos tiempo, la norma ya no habla de tiempo caluroso, habla de tiempo de alta evaporación, que es el fenómeno que genera problemas en el hormigón, ¿ya? Pero antes de entrar al tiempo o al tema duro, vamos a hablar un poco del producto, ¿ya? Nosotros fabricamos cemento y vendemos cemento, por lo tanto estamos preocupados de nuestros clientes, ¿ya? Cambiamos por una normativa nueva, ¿cierto? El peso del saco del año pasado a 25 kilos, ¿ya? Y hay varias condicionantes nuevas de este envase. Por ejemplo, ese es el envase que ustedes van a encontrar en todas las tiendas Sodimac, ¿ya? En el lineal van a encontrar ese saco de 25 kilos y este saco, igual como todas las marcas que se venden en Chile, deberían tener un rótulo especial donde aparece toda la información relativa al producto. Y esto es bastante importante, esto existe desde septiembre del 2017, o sea, un poco más más o menos unos 6 meses atrás. Este rótulo nos permite conocer toda la información relevante del cemento, principalmente la fecha de envasado. ¿Ya? En un costado del saco siempre ustedes van a encontrar la fecha de envasado. Es la fecha importante para conocer cuánto tiempo tiene el cemento, ¿cierto? También otra información relevante es la identificación del cemento, la identificación del fabricante. Ustedes pueden ver aquí dice Biobío Cementos S.A. Es la fábrica donde se fabricó este producto. Biobío tiene varias fábricas a lo largo del país. Ahí debería estar indicada la fábrica de Antofagasta, el cemento que compró usted, ¿cierto? De aquí de Santiago que llega el cemento de Teno, o más al sur que tenemos fábrica en Talcahuano, que tienen nombres diferentes. Y abajito ustedes pueden ver el país de origen, que es Chile, y también la planta donde es fabricado, en este caso Curicó. ¿Ya? Puede ser Antofagasta, puede ser Talcahuano en el caso nuestro. Eso es importante hoy día porque estamos teniendo importación de cementos extranjeros que vienen de Vietnam, de Tailandia, de Argentina y de otros países. Y no necesariamente son cementos frescos, ¿ya? O sea, son cementos que llegaron hace una semana, 2 semanas o más, ¿ya? Aquí uno puede claramente tener la información detallada, ¿cierto? Para poder identificar el producto y para poder determinar cuál es el tiempo de fabricación, el tiempo de transporte y el tiempo de almacenamiento en el país, ¿ya? Porque hay cementos que pueden estar incluso 6 meses acá antes de ser comercializados. Entonces, si uno comercializa cemento en Chile, en sacos de 25 kilos, debería tener esta rotulación y ustedes tener toda la información a la vista para poder decidir la compra, ¿no? Y poder tener claridad en la calidad del producto. Ese es un tema bastante importante del cemento hoy día, ya de la comercialización relativa a la comercialización de cemento. Tenemos también alguna información relevante del cuidado que tenemos que tener con el cemento. ¿Ya? El cemento es un material que podríamos decir es perecible, pero es perecible en la medida que sea alterado, y el cemento es alterado solamente con la humedad. ¿Ya? El cemento se hidrata con el agua, ¿cierto? Se hidrata con la humedad y solamente deteriora su calidad y pierde su condición de conglomerante cuando éste se hidrata. Por lo tanto, el almacenamiento del cemento es muy relevante para que conserve su condición de conglomerante hidráulico. ¿Ya? Entonces, debemos preocuparnos del almacenamiento. El saco dice que dura 60 días desde que es envasado, pero eso es relativo respecto del almacenamiento que tengamos, porque si nosotros transportamos el cemento, el saco se moja con la lluvia, por ejemplo, podemos a los 2 días tener el cemento endurecido y ya no nos va a durar ese tiempo que dice el saco. Los 60 días van a durar en la medida que nosotros tengamos un almacenamiento correcto, ¿cierto? Y ese almacenamiento tiene que ver con la protección que le demos al saco en las bodegas que tengamos en nuestra obra, ¿cierto? Que deben ser totalmente estancas al agua y a la humedad, al viento húmedo del ambiente. Deberíamos almacenar los sacos sobre pallet o sobre entablado, separado del piso 10 o 15 centímetros para permitir la circulación del aire y que no se vaya acumulando la humedad y vaya alterando la condición de nuestros sacos. ¿Ya? Las patas que llamamos nosotros, o los grupos de sacos deben también estar alejados de las paredes del recinto de almacenamiento de la bodega, porque en las paredes también se puede producir lo que llamamos la condensación, ¿cierto? ¿No? Podemos tener un muro impermeable, pero por el lado interior se puede condensar la humedad interna y si el saco está
pegado a la pared, también podría humedecerse, ¿ya? Y por último, yo diría que la altura de las patas o de las agrupaciones de saco no deben ser más allá de 10 en altura, ¿ya? Y para terminar esta recomendación, ¿cierto? Debemos decir que hay que tener bastante cuidado con el manejo del stock en la bodega, así como lo tiene la gente de la tienda Sodimac, también tenemos que tenerlo en la bodega de la obra. Cuando llega un saco fresco, de cemento fresco a la obra, tenemos que sacar el saco que ya está con fechas anteriores hacia adelante y guardar al fondo el fresco, para que no se nos vaya quedando el saco de más tiempo rezagado en la bodega y cuando lo vayamos a utilizar esté totalmente endurecido, ¿ya? Entonces, esas condiciones son importantes para poder mantener el cemento en buenas condiciones en nuestra obra cuando lo vayamos a utilizar, ¿ya? Todo el cemento en Chile es certificado. Lo certifica un instituto que se llama IDIEM, que depende de la Universidad de Chile, el Instituto de Investigación de la Universidad de Chile, de materiales, ¿cierto? Este instituto certifica todos los sacos de cemento. Nosotros tenemos en todas las plantas laboratorios internos que controla la calidad del producto y también tenemos un laboratorio externo que controla la calidad del producto y nos da avisación para la comercialización, ¿ya? Nuestros cementos en Chile no pueden ser comercializados si no son certificados por el IDIEM. Entonces, este documento que existe cada 15 días en cada uno de los productos que nosotros fabricamos asegura de que la calidad del producto que estamos comercializando en el país tiene la calidad y cumple la normativa pendiente. Le pediría que hiciéramos al final las preguntas, porque tenemos poco tiempo, ¿ya? Tenemos dosificaciones, ¿cierto? Y las dosificaciones han cambiado un poco porque cambiamos el formato del saco, ¿ya? Yo les voy a presentar esta tablita que tenemos acá, pero ustedes pueden ir al stand A6, que es el stand nuestro de Cementos Bio Bio, donde tenemos un folleto y ustedes se podrán llevar esta tablita a su obra, ¿ya? ¿Cómo interpretamos esto, ¿cierto? Ahí tenemos en la primera columna el elemento que vamos a construir, el elemento que vamos a hormigonar, cimientos, radieres, cadenas, pavimentos, etcétera. La segunda columna nos indica que la dosificación está para un saco de cemento de 25 kilos, ¿ya? Entonces, si vamos al radier, por ejemplo, que siempre nos pregunta por el radier, dice en la tercera columna arena, dice 5, pero no son 5 litros, sino son 5 baldes, ese dibujito que está ahí implica un balde, de 10 litros, que es el típico balde que venden en la tienda de Sodimac, negrito de plástico, que tiene una capacidad de 10 litros, ¿cierto? Por lo tanto, 5 serían 50 litros. ¿Ah? Después tenemos la grava, 5,5 balde, 55 litros, 10 litros de arena, y la suma, si uno mezcla todos esos materiales, ese conjunto de materiales va a tener un rendimiento de 80 litros de hormigón, ¿ya? Y la última columna nos indica el rendimiento de 1 metro cúbico de hormigón con esa dosificación en sacos. O sea, 1 metro cúbico, para fabricar 1 metro cúbico vamos a tener que utilizar 12,5 sacos. Entonces, esa es la utilización de la tabla. Y ustedes tienen dosificaciones para la mayoría de los elementos estructurales que estamos construyendo con cemento, ¿ya? Pueden, como les decía, ir a asistir al stand nuestro para poder obtener esta tablita. Bien, terminamos la primera parte. Vamos entonces al tema de fondo, ¿cierto? De cuidado de nuestras obras en los ambientes agresivos o de climas agresivos. Vamos a partir por el hormigonado en tiempo frío, porque estamos terminando el verano y vamos a comenzar un tiempo más complicado para el hormigón, ¿cierto? Que tiene que ver con los climas fríos. El clima frío afecta el funcionamiento del cemento y también afecta la dinámica de nuestras obras. Las obras no se pueden construir de la misma forma en invierno y en verano, ¿ya? Me estoy equivocando, ahí está. La normativa define lo que es tiempo frío, ¿ya? Yo lo quise poner acá, dice la normativa que si en los 3 días previos a la obra tenemos una media inferior a 5 grados Celsius, promedio en el día, ¿cierto? El promedio entre la máxima y la mínima es menor a 5 grados Celsius, podemos considerar que ese clima es frío. Y también debemos considerar que si en los 3 días anteriores tenemos un tiempo acumulado de 12 horas con temperatura inferior a 10 grados Celsius, tenemos un clima frío. Yo diría que de aquí de Santiago hacia el sur, la mayoría de los días de invierno cumplen esta condición. De mayo hacia adelante tenemos clima frío. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esta condición en las obras de hormigón, ¿ya? Fíjense que el requisito fundamental para poder enfrentar estos días fríos es controlar la temperatura del hormigón, ¿ya? La normativa nueva indica que la temperatura mínima que debe tener un hormigón para ser utilizado en tiempo frío debe ser de 5 grados Celsius.
O sea, si usamos un hormigón, o sea, estamos fabricando una estructura de hormigón con un hormigón con menos de 5 grados Celsius, podemos tener problemas en el fraguado o en endurecimiento. Pero si tenemos un hormigón con más de 5 grados Celsius, vamos a ver minimizados los problemas que se pueden dar por el clima frío, ¿ya? Ahí está. Una de las cosas fundamentales que debemos realizar cuando estamos enfrentando este tipo de climas es prever las condicionantes climáticas, ¿ya? Hoy día la tecnología nos permite prever mucho más fácilmente las condicionantes climáticas. Normalmente estamos preocupados de la lluvia, ¿cierto? Estamos preocupados de que mañana va a llover, no va a poder hormigonar, o pasado mañana va a llover. Pero hoy día tenemos sitios web que nos permiten predecir con bastante exactitud a una semana de plazo cuál va a ser el clima, cuál temperatura vamos a tener o cuál temperatura probable vamos a tener, alta o baja, si vamos a tener clima lluvioso o no. Le pido algo al final, ¿ya? Las preguntas al final, por favor. Entonces, tenemos gráficos que nos pueden dar algunos sitios web, tenemos cartillas, ¿cierto?, que nos indican días soleados, días lluviosos, días nublados, días con temperatura alta y baja. Pero no todas las obras están en lugares donde el sitio web nos está entregando la condicionante. Por lo tanto, a lo mejor en algunas obras, si nos vamos a construir a la cordillera o nos vamos a construir un lugar alejado de una ciudad, podemos tener una medición de las condiciones climáticas de la obra. Hoy día también es fácil comprarse un termómetro de máximo y mínimo como ese para poder controlar la temperatura, ¿cierto? Si vamos a estar sometidos en el invierno a temperaturas extremas y tener una estadística particular de la obra y que nos permita de alguna manera predecir las condicionantes climáticas de los días posteriores, ¿cierto? Entonces, para poder tener claridad de la dificultad que tenemos con los climas fríos, tenemos que mirar este grafiquito que tenemos acá, ¿ya? Entonces, el efecto de las bajas temperaturas se diferencia por el congelamiento del agua. El agua se congela ¿a cuántos grados? 0 grados, ¿cierto? Si tenemos una temperatura inferior a 0 grados, el agua se congela. Si tenemos una temperatura superior a 0 grados, el agua no se congela. Eso es fundamental para trabajar en hormigón en tiempo de invierno, porque el hormigón, cuando está fresco, tiene mucha agua en el interior y en la medida que va endureciendo va bajando la cantidad de agua, pero conserva agua en su interior siempre. Por lo tanto, siempre va a ser afectado por las bajas temperaturas. Ahora, si nosotros tenemos una condicionante de temperatura cuando estamos hormigonando sobre 0, ¿cierto? Las consecuencias son relativamente menores, ¿ya? Hay un retardo en la madurez del hormigón. ¿Qué significa eso? Que fragua más lento, ¿ya? Se demora más en endurecer. Por lo tanto, vamos a tener problemas para desmoldar, vamos a tener problemas para dar al uso a las estructuras. Vamos a tener que darle un poco más tiempo de fraguado, ¿ya? Tenemos que tener esa condicionante cuando vamos a construir en invierno. La reducción de resistencia podría llegar al 50%, o sea, podemos ver retardada la resistencia más o menos un 50% o menos, ¿ya? Pero siempre cuando tenemos temperaturas sobre 0, esa pérdida de resistencia inicial que tenemos se recupera, ¿ya? Es un problema de madurez del hormigón, o sea, se retarda la resistencia, pero siempre la vamos a recuperar, y muchas veces con creces. Los hormigones que se retardan en un inicio siempre tienen mayor resistencia final. Los hormigones, siempre que los fabricamos en invierno, siempre van a tener una resistencia final mayor que los del mismo hormigón en el verano, ¿ya? Entonces, tenemos una pérdida de resistencia, pero sí vamos a tener una recuperación de ella, ¿ya? La fisuración por evaporación ocurre, no sé acaso se han dado cuenta ustedes, pero cuando pasan por un cuerpo de agua, una laguna, en el invierno muchas veces en la mañana ustedes ven que está evaporando el agua, ¿cierto? Es un efecto que ocurre con la diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente. En el hormigón pasa exactamente lo mismo. También se puede evaporar agua y ustedes saben cuando se evapora agua del hormigón pueden aparecer fisuración, ¿cierto? Se puede generar una retracción que puede generar fisuración. Por lo tanto, a pesar de no tener temperatura alta en el verano, también podemos tener fisuración por evaporación. Y por último, tenemos también una fisuración que tiene que ver con los gradientes térmicos. Cuando tenemos masas grandes de hormigón, ¿cierto? Fundaciones masivas, estructuras que tienen gran espesor, ustedes saben que el cemento cuando fragua genera calor, es un proceso químico que se llama exotérmico, ¿ya? Genera calor en su interior y si se acumula calor allí la temperatura suele subir bastante. A medida que tiene más masa de hormigón, mayor es la temperatura, y si tenemos 20 grados Celsius de diferencia entre el interior de la estructura y el exterior, lo que suele ocurrir bastante frecuente en el invierno, podemos tener un gradiente térmico muy elevado que nos genera tensiones y nos puede generar también fisuración, ¿ya? Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, esos son los efectos que tiene las bajas temperaturas sobre 0.
Pero lo más grave en el hormigón es cuando tenemos congelamiento, ¿cierto? ¿Qué pasa con el agua cuando se congela? ¿Saben ustedes? Se expande, ¿sí? Aumenta su volumen. Y no aumenta un poco el volumen, aumenta más o menos un 9%, un 10%. ¿Ya? Cuando dejamos una botella de vidrio llena de agua en el refrigerador, se llega a explotar, a reventar, ¿cierto? Eso mismo que pasa con la botella pasa en el hormigón cuando se congela. Por lo tanto, perdemos resistencia, pero perdemos resistencia para siempre. Se rompen cristales y perdemos resistencia en gran medida. Hemos separado, ¿cierto?, las consecuencias dependiendo del grado de avance del fraguado. Si nosotros tenemos el hormigón que es sometido a congelamiento antes del fraguado, cuando todavía no se ha rigidizado, ¿cierto?, no están los cristales formados, no está la estructura conformada, tiene plasticidad, se puede deformar, se puede expandir y no le va a pasar nada. Se descongela y vuelve a la condicionante, a la condición original. Por lo tanto, no vamos a tener grandes problemas, ¿ya? El problema ocurre cuando el hormigón ya tiene el fraguado iniciado, cuando se han formado cristales sólidos en su interior que tienen baja resistencia y que pudiera romperlos el congelamiento. Allí tenemos un daño mayor, ¿cierto? Y especialmente ocurre eso cuando tenemos un hormigón de baja resistencia, en los primeros días, ¿ya? Cuando el hormigón está con fraguado terminado, pero aún no tiene una alta resistencia, primer, segundo día, ¿ya? Es un hormigón con 35 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, 3,5 megapascales, una resistencia bastante baja, resiste un congelamiento, resiste la escarcha marinal del primer día, ¿cierto? Resiste la escarcha marinal del segundo día, pero el primer día no lo resiste. Entonces, tenemos que tener cuidado en las primeras edades. Proteger del congelamiento los hormigones en las primeras edades, ¿ya? Para evitar los daños del congelamiento inicial. Y por último, el daño mayor ocurre cuando, yo diría que esto no se da mucho en Chile, pero porque no tenemos temperaturas tan extremadamente bajas, pero a temperaturas muy bajas, 20 grados Celsius en los países del norte o en el extremo sur del país o muy arriba en la cordillera tenemos congelamiento permanente, o sea, un congelamiento repetitivo, cíclico, que ocurre diariamente. En la noche se congela el agua, ¿cierto? Baja la temperatura de cero o baja muy baja, 15, 20 grados Celsius y después vuelve a cero. El agua se congela y se descongela diariamente, cíclicamente. Y ese ciclo de congelamiento y descongelamiento puede afectar la resistencia de hormigones ya endurecidos, ¿ya? Hormigones que están formando parte de nuestra estructura con la resistencia total, ¿ya? Entonces, ese efecto que no es muy frecuente en nuestro país, ¿ya? Porque nuestros climas son más o menos cálidos, ¿ya? Es el efecto más nocivo de la baja temperatura, ¿ya? Y ese la normativa lo enfrenta mediante el uso de aditivos, por ejemplo, incorporadores de aire, para poder soportar ese ciclo hielo-deshielo, ¿ya? Esas son las condicionantes que tenemos para poder, las causas que tenemos para el ciclo hielo-deshielo, ¿ya? Y ahí tenemos una foto que nos muestra el daño que puede provocar un ciclo hielo-deshielo en un hormigón. Lo despedaza completamente, ¿ya? Especialmente en las estructuras que tienen gran superficie expuesta, que están sometidas o gran masa de hormigón al ambiente y la gran masa de hormigón se puede congelar. Entonces va repetidamente congelando y se descongelando hasta que la tensión generada por esto hace fallar el hormigón y deteriora, rompe y nos hace colapsar la estructura, ¿ya? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos el tiempo frío? ¿Ya? Tenemos que preocuparnos de varios aspectos. Primero, preocuparnos de los horarios en que hormigonamos, ¿ya? El día tiene zonas con baja temperatura y otras zonas con temperatura más cálida, ¿ya? O sea, debemos aprovechar los horarios del día en que la temperatura es mayor, ¿ya? Yo diría que entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde tenemos la temperatura más alta del día, por lo tanto debemos hormigonar allí, ¿ya? No hormigonar en la tarde, ¿cierto? Si empezamos a hormigonar a las 6 de la tarde y el congelamiento ocurre con 2 o 3 o 4 horas desde que colocamos el hormigón y el hormigón aún no ha fraguado, al otro día vamos a tener el hormigón totalmente plástico, sin fraguado alguno, porque el clima hace, la baja temperatura hace detener el fraguado, ¿ya? Entonces debemos aprovechar los horarios del día que tienen mayor temperatura para provocar un fraguado más normal del hormigón. Usar asentamientos de conos bajos,
¿Qué significa eso? Usar la cantidad menor de agua, la cantidad óptima de agua que optimice la razón agua-cemento y nos aumente la resistencia, ¿ya? Mientras más agua usamos en el hormigón, la resistencia tiende a decrecer. Por lo tanto, vamos a tener un hormigón con menos resistencia, vamos a tener un hormigón con menos impermeabilidad, vamos a tener un hormigón con una calidad general deteriorada, ¿ya? Entonces, usar la menor cantidad de agua posible, optimizar la cantidad de agua para poder obtener conos bajos, ¿cierto? Y a enfrentar este clima de tiempo frío. Remover el agua de exudación. ¿Conocen lo que es el agua de exudación o no? ¿No? El agua de exudación es un fenómeno que ocurre en todos los hormigones que después de ser colocado y compactado, estar quietos, ¿cierto? Sueltan un poco de agua hacia la superficie, ¿ya? Esa agua que se deposita en la superficie es el agua de exudación. Si esa agua se llega a congelar, causa un gran daño superficial. Entonces, para poder evitar ese daño, uno retira esa agua, ¿ya? Y como lo hace con un cordel, por ejemplo, arrastra un cordel sobre la superficie de un pavimento, de un radial, retire el agua y va a disminuir el daño producto del congelamiento de esta agua depositada en la superficie. Y lo principal es proteger la superficie con aislación térmica, como ustedes pueden ver en la foto, ¿ya? Allí hay un muro protegido con unas mantas térmicas. ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto de la manta térmica? Es el mismo efecto que tiene el abrigo que usamos en el invierno, ¿cierto? Nosotros como seres humanos generamos calor, ¿ah? Y lo que hace el abrigo es mantener nuestro calor corporal dentro de él, ¿cierto?, para protegernos del frío, y impide que ese calor corporal se disipe al ambiente. Lo que está haciendo esa manta térmica es exactamente lo mismo, ¿ya? El hormigón cuando fragua genera una reacción química, y esa reacción química es exotérmica, genera calor, ¿ya? Si nosotros no abrigamos el hormigón y lo tapamos solamente con un nylon, por ejemplo, con un polietileno, ese calor se disipa al ambiente, la estructura se enfría y la madurez se retarda. Tenemos un fraguado retardado y tenemos resistencias mucho más tardías. Pero si nosotros logramos proteger el hormigón con una manta térmica, vamos a ver qué podemos usar como manta térmica, acumulamos ese calor, guardamos ese calor en el interior de la estructura, permitimos que el hormigón frague a una temperatura mayor y tener resistencias tempranas mayores, ¿ya? E impedir además el congelamiento. Entonces, una de las condiciones más importantes para poder enfrentar estos climas de baja temperatura es el uso de mantas térmicas, ¿ya? Lo hemos conectado eso. También es importante partir con la fabricación de un hormigón a una temperatura adecuada, ¿ya? Hablábamos de 5 grados Celsius. Nosotros tenemos que fabricar un hormigón y colocar un hormigón con no menos de 5 grados Celsius para tener un buen desempeño del hormigón cuando está formando parte de la estructura. Muchas veces en el invierno el clima no nos ayuda a eso, ¿cierto? Porque el escarcha cae sobre los arios, enfría el agua, y cuando estamos metiendo los materiales a la betonera, el resultado de eso es temperatura baja y un hormigón con baja temperatura. Por lo tanto, tenemos que procurar que los materiales los utilicemos con mayor temperatura para poder fabricar un hormigón con mayor de 5 grados Celsius. Proteger los arios del congelamiento, o sea, colocar una manta sobre los acopios de ario para que la escarcha del invierno no los congele, ¿ya? Y segundo, calentar el agua. Fíjense que el agua es el material componente del hormigón que eleva más la temperatura final de este. Por lo tanto, un grado mayor en el agua es mucho más influyente en la temperatura del hormigón que un grado más en los arios, que un grado más en el cemento. El agua es la que conviene calentar más. Uno gasta menos recursos calentando agua que calentando los otros materiales. Y calentar el agua no es tan difícil, digamos, ¿ya? O sea, uno lo podría calentar con un califón, como va a decir la foto, a lo mejor es caro, ¿cierto? Pero también lo podemos calentar con una parrillita, con el agua metida en un tambor de 200 litros, como lo hacemos comúnmente en las obras, ¿cierto? Y le metemos un par de leños debajo y calentamos el agua a temperaturas que no vayan más allá de 65 grados Celsius. No vale la pena calentar, nos crea problemas calentar el agua más de 65 grados Celsius, ¿ya? Entonces, tenemos que meter la mano y no quemarnos. Esa es la temperatura suficiente para calentar el agua del hormigón y obtener hormigones con más de 5 grados y no tener problemas posteriormente con el tiempo frío, ¿ya? Debemos preocuparnos de que la escarcha, la nieve, ¿cierto?, estén depositadas en el lugar de colocación. Sacar la escarcha, sacar el congelamiento, el agua congelada de la enferradura, de los moldajes, del lugar donde vamos a colocar el hormigón.
tenemos que tener bastante cuidado con la lluvia. La lluvia también es una inclemencia climática que causa problemas, ¿cierto? Se combina con el hormigón, nos baja resistencia, nos crea problemas de resistencia superficial, por lo tanto tenemos que estar preparados para proteger las estructuras cuando tenemos probabilidad de lluvia, ¿ya? Proteger los sitios de colocación, yo digo siempre prever, ¿cierto? Si tenemos pronóstico de una noche fría y tenemos probabilidad de que el otro día vayamos a hormigonar sobre una excavación congelada, por ejemplo, dejarla protegida el día anterior, con polietileno, con geotextil, con lo que tengamos, para poder aislar eso y impedir que en la cordillera la nieve caiga sobre la excavación o la escarcha afecte este lugar, ¿ya? Y al otro día tengamos que colocar un hormigón en una zona congelada, ¿ya? Ahí tenemos varias formas de poder, o varios elementos que nos permiten generar mantas térmicas, generar protección térmica del hormigón. Quiero partir con el geotextil. El geotextil es un material que se usa principalmente para mejorar la condición de los suelos, es una tela, ¿ya? Que es muy usada en las obras, está bastante frecuentemente presente en las obras, por lo tanto puede ser utilizada y tiene una condición de aislante térmico, y puede ser utilizada, como ustedes pueden ver el señor que está en la foto allí, protegiendo una superficie de hormigón con geotextil. Pero aparte del geotextil podemos usar un sinnúmero de otros elementos, ¿cierto? Polietileno alveolar con burbuja, el mismo que con el que se envuelven los televisores, ¿cierto? En la tienda Soymac ustedes pueden encontrar rollos de ese material, lana mineral, pueden usar arena, pueden usar tierra, pueden usar mantas tipo carpa de esta de camión, ¿cierto? Hay un sinnúmero de materiales que se pueden utilizar para proteger el hormigón del congelamiento o del tiempo frío, para poder guardar la temperatura, como les decía, y que el mismo calor de hidratación vaya conservándose dentro de la estructura y pueda permitir un fraguado más acelerado, ¿cierto? Un fraguado más normal. Bien, el tema de la lluvia es un tema, yo diría, controversial, ¿eh? La normativa en general no hace mucha mención directa a lo que se debe hacer cuando en tiempo de invierno tenemos que enfrentar la lluvia, ¿ya? Pero hay que tener una característica clara, que es que el agua afecta la resistencia del hormigón. Si nosotros agregamos mayor cantidad de agua a la mezcla, la resistencia va a decrecer, ¿cierto? Por lo tanto, si la lluvia llega a mezclarse con el hormigón, con la masa de hormigón, tenemos pérdida de resistencia, ¿ya? Por lo tanto, las lluvias tienen una diversidad enorme de intensidades, de una lluvia que puede ser incluso hasta beneficiosa para el hormigón, y por el otro extremo tenemos una lluvia intensa que puede ser muy perjudicial para el hormigón. Entonces, la normativa en general hace, digamos, mención al buen criterio del constructor, ¿ya? Como hay tanta diversidad, lo único que le queda es hacer mención al buen criterio del constructor, al buen, digamos, a la condición y al conocimiento que tiene la persona que está ejecutando la obra para poder decidir cuándo parar, ¿cierto?, el hormigonado porque es peligroso, o cuándo proteger la estructura y evitar el daño que puede generar una lluvia, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener claro es que siempre en tiempo de invierno con probabilidad de lluvia tenemos que tener el elemento suficiente, el polietileno suficiente para proteger el sector donde estamos hormigonando, ¿ya? Entonces, va a depender principalmente de la cantidad de material que tengamos expuesta a la lluvia. No es lo mismo hormigonar un pavimento o un radier que hormigonar un muro, ¿ya? Un elemento de gran superficie expuesta siempre va a estar más afecto a las condicionantes del clima, ¿ya? Yo diría que con eso terminamos el tema del tiempo frío. Nos queda un poco de tiempo, ¿sí? Vamos entonces a pasar al otro extremo, ¿cierto? Al clima complicado cuando el grado de evaporación de agua del hormigón es perjudicial para este, ¿ya? La norma nueva que se entró en vigencia el año pasado de hormigón, ¿cierto?, la NSH 170 del año 2016, cambia el concepto de hormigonado en tiempo caluroso por hormigonado en clima de alta evaporación, ¿ya?
porque, como les decía adelante, la alta evaporación, que es la que afecta la calidad del hormigón, no siempre ocurre cuando hay calor, ¿ya? El viento es uno de los factores ambientales que más evaporación genera, y el viento no solamente se produce en verano, ¿ya? No solamente ocurre cuando hay alta temperatura, ¿ya? Por lo tanto, cambia este concepto de hormigonado a una alta temperatura o un hormigonado en un clima de alta evaporación, ¿ya? Entonces, de eso es lo que vamos a conversar ahora, del clima de alta evaporación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores más influyentes en que el agua que está mezclada en el hormigón salga de allí por evaporación, ¿ya? Principalmente las altas temperaturas ambientales influyen en eso, influye la baja humedad relativa del aire, ¿cierto? Influye sobremanera, y yo diría que es preponderante esto, es lo más importante de considerar, la velocidad del viento. El viento es el factor que más genera evaporación en el hormigón, y la alta temperatura del hormigón, que tiene relación también con las dos primeras, ¿cierto? La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire, ¿ya? Esa condicionante tiene relación con las anteriores. ¿Qué efectos tiene la evaporación sobre el hormigón? Aumenta la demanda de agua, o sea, nos obliga a que en la fabricación del hormigón tengamos que usar más agua. Tengo que usar mayor dosis de agua para poder lograr la misma trabajabilidad. Y eso implica una disminución en la resistencia. Una pérdida rápida del asentamiento de cono. ¿Qué significa eso? Que perdemos plasticidad rápidamente. Cuando tenemos estas condiciones de verano, de alta temperatura y alta evaporación, el hormigón, entre comillas, ¿cierto?, endurece más rápido. Y eso nos obliga a trabajar más rápido, nos obliga a poder aplicar celeridad en las faenas de colocación de hormigón, para poder aprovechar este tiempo de plasticidad que es limitado en el hormigón, ¿cierto? Que la temperatura alta acelera estos procesos para poder llegar a un proceso de endurecimiento. El hormigón fragua rápido. Hay mayor cantidad de agrietamiento por contracción plástica, ¿ya? La evaporación produce tensiones en el hormigón cuando el agua sale de este y genera fisuración, ¿ya? Esa fisuración la evitamos disminuyendo la evaporación de agua o la tasa de evaporación de agua, ¿ya? Y por último, tenemos mayor resistencia inicial. Eso no es, uno dice, chuta, mayor resistencia inicial es un beneficio, pero cuando tenemos una aceleración muy rápida de la resistencia, siempre tenemos una disminución de la resistencia final. Yo les comenté cuando estábamos hablando de tiempo frío que cuando los hormigones se retardan en el endurecimiento inicial, siempre tienen mayor resistencia final. En este caso ocurre al contrario, cuando tenemos una aceleración de la resistencia inicial, el mismo hormigón tiene una resistencia final menor, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado cuando tenemos aceleraciones iniciales muy altas de la resistencia, porque la resistencia final siempre va a ser menor. Entonces, ¿qué precauciones debemos tomar? ¿Ya? ¿Cómo podemos enfrentar estos climas adversos, ¿cierto?, de alta evaporación? Generando sombra, generando sombra sobre el hormigón. No siempre es posible, pero es una de las formas de enfrentarlo. Pantallas o barreras contra el viento, ¿ya? A lo mejor no en todos los lugares, pero en los sectores costeros, por ejemplo, en los sectores de más al sur. Yo vivo en la zona de Concepción, ahí hay sectores que tienen mucha cantidad de viento, especialmente en los sectores cercanos a la playa, cercanos al mar. Humectar el ambiente con agua nebulizada. Hoy día tenemos disponibilidad fácil de, por ejemplo, un equipo que se llama hidrolavadora, no sé acaso lo conocen. Hoy día no es tan caro comprarlo, se puede arrendar en la tienda de Sodimac y nos permite nebulizar agua muy fácilmente y mantener un ambiente saturado de humedad alrededor de la faena de hormigonado. Y mantener el hormigón desde el tiempo cero, desde que lo iniciamos, empezamos su colocación hasta que fragua en un ambiente saturado de humedad. Esa es la condición óptima para poder colocar un hormigón. Programar las faenas en horario de menor temperatura o de menor calor, ¿ya? O sea, al contrario del tiempo de invierno, nosotros no vamos a hormigonar en la mitad del día, ¿cierto? Las 2 de la tarde, las 3 de la tarde en nuestro país la temperatura es la más alta, por lo tanto debemos alejarnos de eso, debemos preferir hormigonar muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde, ¿ya? Entonces evitar los horarios de mayor temperatura, que son los horarios de mayor evaporación de agua en el hormigón, ¿ya? Hormigonar lo más rápido posible, acelerar la faena de hormigonado para que sea menos afectado el hormigón por estos factores climáticos y llegar al periodo de protección del hormigón lo más rápido posible. O sea, está expuesto el hormigón mientras lo estamos transportando, lo estamos
virtiendo los moldajes, lo estamos compactando y lo estamos terminando superficialmente. Esas son las faenas que tenemos que hacerlas más rápido y las tenemos que acelerar para poder llegar al periodo de protección, ¿cierto? Aplicando la protección del hormigón y evitar la evaporación final y evitar los efectos negativos de la evaporación, ¿ya? En la mezcla, ¿cómo debemos bajar la temperatura del hormigón para poder hormigonar a temperaturas inferiores a 30 grados Celsius, que es la temperatura máxima que permite la norma en estos tiempos de alta evaporación? Mojando los arios, ¿ya? El efecto más beneficioso para bajar la temperatura del hormigón en el verano es hidratando o humedeciendo los arios, regando los arios, ¿ya? El material petro cuando está caliente y uno lo moja permite la evaporación del agua, y la evaporación de agua es pérdida de energía calórica y eso baja la temperatura de los arios. Entonces en el verano debemos hacer permanecer los arios a una temperatura, o sea, permanecer los arios húmedos para mantenerlos a una baja temperatura, ¿ya? Principalmente eso. Enfriar con agua los moldajes antes de colocar el hormigón, las enfierraduras, las subbases, ¿cierto? Y las superficies que van a entrar en contacto con el hormigón. Hormigonar en horarios con temperaturas menores, con menor cantidad de viento y mayor humedad relativa del aire. Acortar los periodos de hormigonado, ¿cierto? Lo que estamos conversando, y evitar retrasos por falta de personal o equipo. Evitar las juntas frías, ¿ya? Precauciones en la terminación superficial, principalmente iniciarla lo antes posible. La terminación superficial, el platachado de la superficie de hormigón son lo más complejo, lo que al bajar la plasticidad del hormigón se dificulta más. Y también, al dificultarse esto, muchas veces nos obliga a aplicar agua en la superficie. Y eso hace bajar la resistencia superficial, hace salir polvo, ¿cierto? Cuando el hormigón está endurecido, nos genera, por ejemplo, un desgaste superficial prematuro. Cubrir con geotextil o láminas impermeables, aplicar inmediatamente los sistemas de curado cuando estamos terminando la terminación superficial. Cuando en estos tiempos, ¿cierto?, de alta evaporación se nos produce la fisuración en periodo plástico, cuando el hormigón aún está en estado plástico, que es lo más frecuente, ¿cierto? Aparece en fisura cuando el hormigón aún tiene algo de plasticidad. Nosotros podemos evitar o esconder la fisuración mediante un platachado inicial, ¿ya? O sea, pasamos el platacho sobre la fisuración y esa fisuración se oculta, ¿ya? Y la terminamos, ¿cierto? Podemos reparar el sector solamente con un platachado inicial, ¿ya? ¿Qué método de curado debemos usar? Hay un sinnúmero de sistemas de curado que podemos, de sistemas de protección que podemos aplicar sobre el hormigón para evitar la evaporación. Por ejemplo, piscinas de agua, ¿ya? Mantener el hormigón bajo agua, riego continuo, ¿ya? Riego de agua directo sobre el hormigón, riego periódico, ¿cierto?, que se repita constantemente. Tenemos también arpilleras mojadas, ¿ya? Arena húmeda, láminas impermeables como polietileno o geotextil húmedo, ¿ya? Membranas de curado, que es un producto que ustedes pueden comprar, ¿cierto?, que se pulveriza sobre el hormigón y genera una especie de plastificación del hormigón superficial, una lámina impermeable adherida a la superficie del hormigón, ¿ya? Y por último, polietileno alveolar. Esas son las condiciones más importantes para poder evitar la evaporación, ¿ya? Entonces, hemos recorrido un poco las condicionantes más importantes para proteger el hormigón en los climas adversos, ¿ya? Tenemos un par de minutos más. Me gustaría que, yo sé que hay algunas preguntas y algunas inquietudes. Ok. Bien, bien. Nos saca 6 más consultas. Sika es una marca de aditivos, ¿eh? Los aditivos son beneficiosos para el hormigón, pero hay que tener bastante cuidado con ellos. Son productos químicos que se usan en una pequeña proporción, ¿ya? Pero hay que tener primero claro que un aditivo no cambia, no mejora la calidad de un hormigón. O sea, si uno hace un hormigón de baja calidad, con un aditivo no lo va a convertir en un hormigón de buena calidad. O sea, uno tiene que preocuparse de los arios, del agua, del cemento, de fabricar bien el hormigón y mejorar algunas condiciones con el aditivo. Ahora,
un acelerante. Ya. ¿Es posible usarlo? Sí, sí, hay aceleradores de fraguado que se llama. Yo diría que, fíjense que es posible usarlos, ¿ya? Pero hay que tener bastante cuidado. Los aceleradores están hechos principalmente en base a un producto que se llama cloruro de calcio, que hasta al 2% del peso del cemento aceleran el fraguado, pero si uno lo aplica sobre el 2% del peso del cemento, lo que hacen es retardar el fraguado. Por lo tanto, no por echarle más producto uno va a lograr el efecto. Entonces, lo que hay, las condiciones que uno tiene que preocuparse cuando usa aditivos es primero leer las instrucciones, ¿cierto? El catálogo del fabricante, la etiqueta que aparece en el envase, conocer exactamente la dosis máxima y mínima en que se puede utilizar y no pasarse de la dosis máxima, ¿ya? Porque si uno se pasa de la dosis máxima puede lograr un efecto que es a lo mejor todo lo contrario incluso que el que usted puede lograr, que quiere lograr. Dígame. Ujú. Ujú. Exactamente. Exactamente. Suele pasar. Suele pasar, sí, sí, suele pasar, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, fíjese que, sí, lo que pasa es que lo siguiente, o sea, yo no estoy diciendo que todo el verano haga lo mismo, ¿ya? Pero si tenemos por pronóstico una probabilidad de tener 38 grados, por ejemplo, con viento, el efecto negativo sobre el hormigón va a ser bastante grande. O sea, va a perder mucha agua, lo más probable es que tenga fisura, lo más probable es que tenga desgaste superficial, porque se va a evaporar tanto el agua que no va a fraguar el hormigón de la superficie. Por lo tanto, es mejor y es más barato, por decirlo de alguna manera, que disminuye el costo de la obra, ¿cierto? Evitar trabajar en ese periodo que estar posteriormente demoliendo y reponiendo estructura, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Cuando usted tiene una condición extremadamente alta, deja de trabajar en el periodo más complicado y prefiere los periodos del día que tengan más complicado. Hay faenas de pavimento, por ejemplo, que se desarrollan durante la noche, ¿ya? Porque durante el día aparecen fisuras, hay que demoler, aparece desgaste superficial, entonces prefieren trabajar en faenas nocturnas y no trabajarlos durante el día, por ejemplo, en la zona centro-sur del país, San Fernando, Talca, Curicó, que en el verano son extremadamente complicadas, ¿ya? No sé si tienen alguna otra consulta. Dígame. Mira, yo diría que la temperatura que uno no considera normal para el desarrollo de resistencia de los hormigones son los 20 grados Celsius, ¿ya? Pero no solamente la temperatura es la importante, o sea, nosotros la condición de ambiente ideal para que el hormigón endurezca es un ambiente, una temperatura de 20 grados Celsius, pero alta humedad, ¿ya? Un calor húmedo. Por si nosotros podemos tener 20 grados Celsius, pero tenemos evaporación, vamos a tener estos problemas, ¿ya? Entonces, debes tener una temperatura que permita una madurez normal del hormigón, que el desarrollo de resistencia sea normal, pero además tener una alta humedad, ¿ya? O sea, proteger el hormigón para que el agua no se evapore y conserve esta condición ideal para el fraguado del cemento, que el cemento saque toda su potencialidad de resistencia, ¿ya? Si no tiene esa condición de humedad, vamos a dejar resistencia remanente que no vamos a aprovechar, ¿ya? Exactamente. El hormigón teóricamente no detiene su fraguado, ¿ya? O sea, no detiene su desarrollo de resistencia. Tú tienes un periodo de alta resistencia en los 7, 14 primeros días, después se ralentiza un poco hacia los 28 y se ralentiza más después de los 28, pero sigue creciendo la resistencia, ¿ya? Entonces, tú puedes tener resistencia hasta los 3, 4, 5, 6 años, sigue subiendo, pero muy poquito. Sí. Especialmente los cementos chilenos, los cementos chilenos que son cementos con adiciones, tienen, comparado con los cementos Portland que se fabrican en otros países, tienen esa condición, tienen una resistencia menor inicial, pero las adiciones que se usan en el país aportan mucha resistencia final y el hormigón sigue subiendo la resistencia después de los 28 días. ¿Mm? Bueno, la fisura, hay varios tipos de fisuras, las más complicadas son las estructurales, pero las que más ocurren en el hormigón no son de tipo estructural, son
aparecen fisuras. Sí, correcto, sí. Sí, hay algunas que tú puedes eliminar, o sea, lo ideal es que tú la elimines como comentamos acá, que la detectes cuando el hormigón aún está fresco, las plataches y se acaba la fisura. Pero si ya está endurecido el hormigón, hay que verificar qué tipo de fisura es. Hay algunas que tú puedes, que son estéticas, ¿cierto? Que son cortas, que son poco profundas, que tú puedes tapar con una lechada simplemente y ocultarlas con una lechada y no tienes ningún problema posterior. Pero hay algunas que tienen alguna incidencia estructural y ahí hay que estudiarlas más profundamente y hay que verificar cómo repararlas. ¿Ya? Ujú. Platacho de PVC, sí. Claro, para tener una mejor terminación. ¿Sí? Bien, señores, estamos en la hora. Yo les agradezco su presencia, les agradezco su interés. Espero que esto les sirva en su trabajo cotidiano. Muchas gracias.